Hola traders, bienvenidos a este nuevo video del canal. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante para poder identificar claramente los posibles movimientos del precio. El tema de hoy es acerca de la ineficiencia. En unos videos anteriores les había comentado que el precio se mueve producto de liquidez y hacia la liquidez. Entonces, básicamente cuando hablamos de ineficiencia estamos hablando de una zona de alta liquidez. Entonces, cuando podamos identificar en la estructura del precio zonas de ineficiencia, estamos hablando de zonas de mucha liquidez y donde probablemente el precio tenderá a dirigirse. Entonces, de manera sencilla y sin complicarnos, ¿cómo podemos identificar zonas de ineficiencia? En los gráficos podemos observar claramente que la ineficiencia se puede identificar por la regla de las tres velas. ¿Qué quiere decir esta regla? Básicamente cuando supongamos que estas son tres velas bajistas, ¿no? Cuando el fin de esta vela, la primera vela, vela 1, vela 2 y vela 3, cuando el fin de la vela 1 se llega a cruzar, por decirlo así, con el inicio de la vela 3, quiere decir que en esta zona existe una eficiencia del precio. Hay términos un poco más complicados que explican este fenómeno. Básicamente que las órdenes se empiezan a cerrar. Pero en términos prácticos, cuando veamos el gráfico del precio, si logramos identificar que el fin de la primera vela se llega a cruzar con el inicio de la tercera vela, quiere decir que en esta zona el precio cumple la regla de la eficiencia. ¿Ok? Eso es básicamente para entender qué es ineficiencia. ¿Y cómo se vería en todo caso cuando exista ineficiencia? Pues muy sencillo. Claramente se vería esto, ¿no? Que el fin de la primera vela con respecto al inicio de la tercera vela crea un gap. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta zona existe una ineficiencia del mercado. Es decir, existe un gap. ¿Ok? Entonces, claramente este punto es como un imán para el precio. En algún punto el precio va a buscar regresar a esta zona y mitigar esta ineficiencia. Puede ser retornar o para seguir una determinada tendencia. ¿Ok? Entonces, de manera práctica, así es como podemos identificar una zona de ineficiencia del precio. El gap generado entre tres velas. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué sucede en esos puntos de ineficiencia? Por ejemplo, acá estamos en una gráfica del AUDCAD, ¿no? Entonces, veamos, identifiquemos en esta pequeña zona cuáles son los puntos de ineficiencia. Esta es una zona de ineficiencia, por ejemplo. Zona de ineficiencia. Zona de ineficiencia. Por ejemplo, acá es zona de ineficiencia. Zona de ineficiencia. A ver. Zona de ineficiencia. Zona de ineficiencia. Zona de ineficiencia. Solamente con en ese pequeño fractal, ¿no? Entonces, lo que vemos es que cuando identifiquemos una zona de ineficiencia, el mercado va a buscar cerrar esas zonas de ineficiencia. El mercado va a buscar cerrar esas zonas de ineficiencia. Por ejemplo, se generó una zona de ineficiencia y el mercado lo cerró. Acá en esta zona tenemos una clara ineficiencia y el mercado lo cerró.
lo cerró. Tenemos una clara ineficiencia, clara ineficiencia y el mercado lo cerró. Entonces, el precio, como les había comentado en los videos anteriores, el precio se mueve por la liquidez y busca liquidez. En este caso, la ineficiencia es una zona de alta liquidez, por lo que el mercado se sentirá, o el precio se sentirá atraído para moverse en búsqueda de esa liquidez, ¿correcto? Entonces, veamos un poquito más a detalle qué es lo que sucede en esta zona, por ejemplo. Vamos a seleccionar acá, en bajas temporalidades. Veamos qué sucede en bajas temporalidades. Perdón. ¿Qué sucede en bajas temporalidades? Por ejemplo, ya identificamos claramente que esta es una zona de ineficiencia. Y si ustedes se pueden dar cuenta, es que en esa zona de ineficiencia existe una expansión violenta del precio. El precio en este orden block, ha generado una expansión violenta del precio, y eso es lo que ha generado precisamente una ineficiencia del precio. Entonces, por eso es que cuando busquemos en realidad puntos importantes de interés, digamos que siempre hay que tener en cuenta los order block que generan ineficiencia. Este, por ejemplo, es un order block que ha generado ineficiencia y que ha permitido el despegue o la expansión violenta del precio. Entonces, siempre tener en cuenta que cuando vayamos a tomar un trade, tengamos en cuenta claramente las zonas de liquidez, y las ineficiencias son zonas de alta liquidez. Entonces, identificamos claramente que en altas temporalidades se ha generado una ineficiencia, y el order block generador de esa ineficiencia es precisamente esta vela. Entonces, veamos exactamente qué es lo que pasa, por qué es importante detectar el order block que genera la ineficiencia. Pongamos que lo selecciono, ¿no? Vamos a seleccionar este order block que generó la ineficiencia. Este es el order block que generó la ineficiencia. Ahora veamos qué sucede en esa zona. Vamos a y pueden darse cuenta ustedes claramente qué sucedió en esa zona. En esa zona el precio claramente reaccionó. Entonces, el precio simplemente ha reaccionado en el order block generador de la ineficiencia. Entonces, traders, es por eso la importancia de identificar zonas de ineficiencia y el order block generador de la ineficiencia. Ok, entonces, traders, los invito a practicar en sus gráficas y a ser muy observadores acerca del comportamiento del precio en los order block generadores de la ineficiencia. Ok, traders, eso sería todo por hoy, así que nos vemos en el siguiente video.